Bueno, regresamos, estamos en el espacio del Movimiento Democrático Magisterial, una iniciativa de los maestros democráticos en Puebla, con el objetivo de desarrollar diversos programas de temas jurídicos que lleguen a sus bases para el efecto de que los trabajadores conozcan sus derechos para aprender a defenderlos. ¿Qué ventajas tienen los trabajadores en cuanto a sus derechos por el apartado B del 123? Ventajas, yo realmente, como lo hubiera de alguna manera inferido el licenciado Guadalupe, no veo que haya muchas en particular, sino más bien siento que es una división que de alguna manera lo que hace es pues segregar a los trabajadores, ¿no? O sea, trabajador es uno, y en ese sentido no debiera existir un apartado A y un apartado B, sino todos son trabajadores, ¿no? Es decir, las condiciones laborales debieran ser las mismas para todos sin hacer distinción alguna. Bueno, en cuanto a lo que se mencionaba al inicio de que fue en el 17 cuando al crearse nuestra Constitución se enfatiza y el espíritu del constituyente es proteger a los trabajadores, pero todas las garantías que tenemos o que están en nuestra Constitución para que se hagan operativas, tiene que haber leyes secundarias que hagan que efectivamente sean operativas. En el caso del 123 es hasta la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931 cuando realmente se empieza pues a proteger, ¿no?, a los trabajadores como tal, porque ya hay una ley que va a sustentar y que va a hacer efectivos esos derechos que se encuentran en el 123. Es decir, 14 años después se promulga la Ley Federal del Trabajo. Así es. Y por lo que hace al apartado B, licenciado, que nos dices que hiciste un análisis. Sí, bueno, efectivamente ya con posterioridad se hace esta división entre los trabajadores generales que prestan su servicio a industrias y empresas y los que tutelan los derechos de los trabajadores. No sabía qué decir aquí que también consideramos que es una violación al espíritu del constituyente cuando el Estado tiene la atribución, por ejemplo, de hacer la requisa. Eso creemos que sí es atentatorio. Pero la otra cuestión que también había que plantear, por lo que estaba planteando el licenciado Eber, en relación a las actas administrativas, creo que la Constitución, o sea, hay que apelar de manera permanente a la Constitución, es que efectivamente el constituyente de 1917 tutela los derechos de los trabajadores y de tal suerte que la fundamentación para levantar una acta administrativa debe estar bien motivada, pero además debe ser muy cuidadosa de que no se trasgredan los derechos constitucionales. Y creo que en eso, aparte de los elementos que muy acertadamente hizo valer el licenciado Eber, debemos ser muy cuidadosos de eso, de apelar de manera permanente a la Constitución. Luego, el otro aspecto, el licenciado Cuellar, que hizo ver la compañera abogada en el caso del sindicato. Es decir, ¿qué sucede cuando tenemos un sindicato que se pliega a las posiciones de la empresa o del propio Estado, del propio gobierno, y no defiende a los compañeros trabajadores? Bueno, hay que apelar nuevamente a la Constitución de que los trabajadores tienen derecho a asociarse y reivindicar sus derechos constitucionales que establece el propio apartado B. Es decir, lo ideal seríamos que tuviéramos un sindicato que fuera sensible a la demanda de los trabajadores, pero también la Constitución nos da esa posibilidad de que se puedan asociar y reivindicar esos derechos. Eso sería lo que yo iba a apuntar un poco en este momento. Bueno, tú has dado un punto que también va a ser materia de análisis en futuros programas, la cuestión del sindicalismo, la situación sindical en México, que deja mucho que desear, ¿no? Claro. O sea, existen muchos sindicatos que le hacen el juego a los patrones, muchos sindicatos que le hacen juego al gobierno, y el gobierno les da su toma de nota, les da su registro sindical, pero verdaderamente no cumple con la función esencial de un sindicato, que es el estudio, mejoramiento y defensa. Es decir, este tipo de programas se tienen que desarrollar para que los trabajadores conozcan sus derechos, claro, y aprendan a defenderlos, cuando este tipo de actividades las tendrían que desarrollar los sindicatos, ¿no? Una tarea permanente de formación hacia sus agremiados. Pero también es casi seguro, por la experiencia que tenemos, de que muchos trabajadores desconocen el contenido de la Constitución, desconocen lo que dicen las leyes secundarias, desconocen los estatutos que lo regulan, y ese desconocimiento es un arma muy importante que el gobierno y que los patrones pues manejan en contra de los trabajadores. Por eso es importante conocer los derechos para
aprender a defenderlo. Claro, y bueno, nada más sería un agregado sobre esto, ¿no? Que efectivamente el artículo 123 constitucional, el inciso B, su fracción 11, plantea que efectivamente las controversias que hay con la patronal o con el Estado las deben dirimir los tribunales laborales, federales o locales. Pero bueno, en ese sentido, lo que yo diría, y ahí coincidimos plenamente, es que tenemos que exigir, efectivamente, como dice el licenciado Cuellar, que los tribunales actúen conforme a derecho y no actúen con consigna. Y desgraciadamente coincidimos plenamente con lo que está planteando el licenciado Cuellar, de que pareciera que los tribunales laborales son un instrumento más para reprimir a los trabajadores. Y yo creo que en ese sentido también aquí depende de la organización de los trabajadores para exigir la autonomía y la imparcialidad de los tribunales y que efectivamente actúen conforme al derecho, ¿no? El licenciado Leiber comentó también otro de los temas que vamos a ahondar sobre las investigaciones administrativas. Si un trabajador es sujeto a una investigación administrativa, ¿qué tipo de sanciones se les puede aplicar por parte de la patronal y qué tipo de defensa va a tener el trabajador con relación a esas sanciones? Aquí se van a relacionar los dos, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones les puede aplicar la patronal? Y la ley, ¿qué mecanismo establece para la defensa de los trabajadores? Cuando se levanta el acta administrativa y en determinado momento la patronal determina que en efecto es responsable un trabajador por alguna conducta que en determinado momento haya realizado, existen varias fracciones que se denominan como para el efecto de que se les pueda presentar alguna infracción al trabajador al que estamos aludiendo. ¿Alguna sanción? Alguna sanción más que nada, ¿no? La primera de ellas, y la más simple, es una amonestación, ya sea de manera verbal o sea de manera escrita. La segunda, que también en determinado momento podría llegar a ser que sea alguna nota mala en cuanto a su hoja de servicio, prácticamente a su archivo personal. Como tercer elemento se podría llegar a dar la pérdida de derechos. Esto también se combate mucho y repercute más en cuanto a su salario, una pérdida de derechos por parte de su salario. Algo un poquito más fuerte podría ser una suspensión, ya sea temporal o definitiva, que ya viene siendo el cese de su nombramiento. La ley establece mecanismos legales para el efecto de poder oponerse, o sea, no toda sanción que aplique el patrón, llámese CEP, significa que se hizo aplicando la normatividad. Hay muchas sanciones que están muy endebles para el efecto de sancionar al trabajador y se pueden combatir. ¿Cuál es el medio para combatir este tipo de sanciones ilegales e injustas? Claro, primeramente el derecho pareciera estar en tela de juicio, realmente, ¿no? Porque definitivamente los trabajadores están a la merced de actos de la parte patronal y precisamente es donde el derecho ejerce medios reparadores a través de medios de defensa. Primeramente, para llegar a ellos tenemos que saber distinguir lo que son los niveles, la propia competencia de los tribunales laborales, es decir, en qué momento va a poder hacer uso el trabajador de un tribunal federal y en qué momento hablamos de un tribunal a nivel local, y para ello nos tenemos que remitir a la propia ley. Ya hablábamos en un principio respecto del apartado B del 123 constitucional que prevé la legislación de leyes secundarias, esto es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto habla de una competencia totalmente federal, esto es a través de un tribunal federal de conciliación y arbitraje, o lo que es a nivel estatal, que también puede hacer uso el docente, el trabajador en este caso, que es a través de un tribunal de arbitraje que prevé la propia ley en su ámbito estatal. Hay dos leyes, la ley de trabajadores al servicio del Estado a nivel federal y hay otra de trabajadores al servicio del Estado a nivel local. Más adelante vamos a platicar sobre los términos que tiene el trabajador para poder exigir y reclamar sus derechos. Estamos a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están sintonizando a través del internet, estamos en el espacio del Movimiento Democrático Magisterial, un espacio en donde nos invitaron para el efecto de platicar temas jurídicos. Regresamos en unos momentos.